Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta escuela sabática. Quiero dar la bienvenida a los hermanos del cuarteto. Se me olvidó cómo se llama el cuarteto. Cuarteto Salvación. Así que, hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia Adventista de la Esperanza. También damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que están aquí para poder disfrutar la palabra de Dios y todo lo que resta del programa. Así que, hermanos, vamos a aprovechar esta escuela sabática para estudiar la palabra de Dios, ya que por eso se llama escuela. Hermanos, ¿qué les parece si oramos antes de iniciar la escuela sabática? Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites poder presentar esta escuela sabática. Te pedimos, Señor, de que tenga la aprobación de tu Espíritu Santo, podamos aprender de esta escuela sabática, podamos ser llenos de conocimiento. Bendice a tus hijos, amigos y hermanos, visita que se han hecho presente. Háblanos al corazón, Señor, a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a aprovechar esta media hora porque necesitamos avanzar, porque me toca el culto divino en la iglesia de El Callejón, El Espino. Así que vamos a tratar de ser concisos y precisos en esta escuela sabática. Hermanos, quiero que hablemos del matrimonio. ¿Saben por qué quise traer este tema a la escuela sabática? Satanás está atacando el matrimonio. Ustedes saben el movimiento que se está levantando, que muchos países como están aprobando eso, muchas iglesias como están aprobando eso. Inclusive la Agenda 2030 lleva un punto de eso, promover eso. No sé si me doy a explicar a qué me refiero. No puedo decir las palabras así claras porque la libertad de expresión se está coartando. Porque esto cada día se está haciendo más fuerte, hermanos, este movimiento, cómo Satanás está atacando el matrimonio. Y como iglesia adventista, hermanos, debemos de restaurar eso, hermanos. ¿Saben, hermanos, que hemos sido llamados para restaurar eso? Los principios divinos. La Biblia enseña que el matrimonio es de origen divino. No es invento de una iglesia, no es invento de un estado, no es invento de una nación, es de origen divino. Y el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Entre un hombre y una mujer. Significa, un ejemplo, de que si un arqueólogo dentro de 500 años viene a descubrir un cadáver, ese cadáver que está ahí enterrado, ¿sería un hombre o una qué? ¿Están de acuerdo? O sea que Dios creó un matrimonio entre qué? Un hombre y una qué? Y una mujer. Solamente así es que puede haber procreación. Imaginémoslo, hermanos, que todas las naciones aprobaran este movimiento que está surgiendo con gran poder. La humanidad llegara a desaparecer como los dinosaurios. O sea, noten el diablo lo que es lo que está haciendo, hermano. El diablo está atacando el matrimonio, una institución divina que Dios la creó. Noten cómo dice Génesis 1, 27 al 28. Dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra. ¿Qué es lo que creó? Varón y hembra. O sea, no creó a Adán y a Esteban. ¿Creó qué? Varón y hembra. Noten que Moisés como que quiere decirles algo aquí, va. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. O sea que el matrimonio, ¿qué es para Dios? Una institución bendecida.
Ahora notamos por qué el diablo quiere atacar esto. Y lo está atacando. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución ¿qué? Divina. Saben, hermanos, de que en algunos países hablar esta clase de tema es posible que uno vaya hasta la corte, porque se está terminando la libertad de expresión. ¿Cuántos han leído ustedes en el conflicto de los siglos un tema que dice la libertad de conciencia amenazada? Porque según la profecía se va a terminar la libertad de expresión. Por eso es que yo le digo a los hermanos donde me invitan a predicar: hermanos, hoy que estamos en libertad de expresión y podemos predicar estos temas, hay que predicarlos, porque va a haber un tiempo donde va a ser prohibido. Aquí vemos de que Dios bendijo el matrimonio. ¿Y en qué los bendijo? Y les dijo: fructificaos y multiplicaos. O sea que los bendijo ¿a dónde? En el sexo. ¿Están conmigo? Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Porque los únicos que pueden procrearse es un matrimonio entre un ¿qué? Un hombre y una mujer. ¿Cómo se le llama a ese tipo de unión? Heterosexual. Ahora, y noten cómo dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a qué? A su mujer. No dice que se unirá con Esteban. ¿Están conmigo? O sea que estoy usando esa clase de lenguaje, hermanos, para que ustedes puedan entender a qué me refiero. Porque no podemos mencionar las siglas, porque ya saben cuáles siglas, porque es prohibido. Así que yo sé que ustedes son inteligentes, así que hablo en clave. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Este es el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿quién celebró el primer matrimonio? ¿Quién lo celebró? Noten cómo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 4. Dios celebró la primera boda. O sea, ahí no había un abogado, ahí no había un notario, ahí no había un alcalde, ni un pastor. Era Dios que estaba celebrando la primera boda. De manera que la institución del matrimonio tiene como su autor el creador del universo. Y dice ella: honroso en todos el matrimonio. Y cita Hebreos 13:4. ¿Quién hizo la primera boda? Dios. Dios es el creador del matrimonio. Ahora, aquí viene lo interesante. Quiero que se concentren, hermanos, porque me gusta que la iglesia aprenda, hermanos. Por eso es que mis estudios siempre van enfatizados para que crezcamos en conocimiento. Hoy más que nunca necesitamos crecer en conocimiento. Hay mucha ignorancia respecto a estos temas. Si Dios creó el matrimonio, la pregunta es, vamos a esperar que los hermanos se puedan sentar para poder estar en reverencia. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Ya teníamos 10 de no verlo. Saludos, Dios les bendiga. Hermanos, hay una pregunta que quiero que respondamos con la Biblia, no con opiniones personales. Recuerden de que nosotros somos sola escritura. ¿Sí? Si Dios creó el matrimonio, ¿cuál matrimonio es el que Dios aprueba? ¿El matrimonio por la iglesia o el matrimonio civil? ¿Qué dice la Biblia? No es que digo yo al hermano Rafael o que dice la iglesia adventista. ¿Qué dice la Biblia? Y yo les voy a decir algo, hermanos, antes de leer los textos bíblicos. Nosotros hemos heredado conceptos erróneos del catolicismo y nos cuesta desprendernos porque lo traemos de allá del mundo. Es como una vez un predicador estaba contando haciendo una comparación, como algunas veces nosotros nos cuesta desprendernos de conceptos erróneos que los hemos arrastrado del catolicismo.
El predicador decía en su presentación, poniendo ese ejemplo o esa metáfora, decía que en cierta iglesia había tipo como un muro, que para subir el púlpito los hermanos tenían que agacharse para no pegar en el muro que estaba cerca del púlpito. Y eso lo llegaron a arreglar, quitaron eso, pero resulta que los hermanos siempre se le hacían así para subirse. Pero ya no estaba eso para que no se pudieran golpear. O sea, inconscientemente ellos todavía, pensaban, el inconsciente todavía pensaba que eso estaba allí. Pero al ver eso había desaparecido. Así muchas veces a nosotros nos cuesta desprendernos de conceptos. Pero cuando uno va a la Biblia, uno descubre la verdad. Por ejemplo, saben de que el concepto de que el matrimonio que vale delante de Dios es el de la iglesia, proviene del catolicismo romano. ¿Oyeron como dije, hermano? Es un sacramento de la iglesia católica. La iglesia católica sostiene de que si tú no te casas en la iglesia católica, no estás casado. Eso se llama el sacramento del matrimonio según el catolicismo romano. Pero ¿saben algo, hermanos? Bíblicamente, el matrimonio que Dios aprueba, ¿saben cuál es? ¿Quieren que les diga cuál es? El matrimonio civil. Lo que la gente le llama matrimonio por la iglesia no es un matrimonio, sino que es una presentación que se hace de la pareja para recibir la bendición que antes ya fueron casados. Por ejemplo, para celebrar una ceremonia, digamos así, para celebrar una ceremonia religiosa de una boda en la iglesia, ¿qué tuvo que haber hecho la pareja antes? Es prohibido que un pastor vaya a celebrar una ceremonia religiosa sin que antes la pareja no se haya casado por lo civil. Eso es delito. Un pastor hasta puede ir preso, ya sea pastor o sacerdote, porque el matrimonio que tiene valor ante Dios y ante las leyes es el matrimonio legal y civil. Así que si hay algún hermano que está aquí o alguien que va a escuchar el video por YouTube, si está casado solamente por la iglesia, entre comillas, no está casado, está aún en fornicación. ¿Oyeron como dije, hermano? Porque el matrimonio que Dios aprueba es el matrimonio civil. Usted me va a decir, hermano Rafael, yo quiero que me lo demuestre con la Biblia. Yo quiero que me lo demuestre. Y saben, hermanos, que la iglesia adventista oficialmente a nivel mundial, la iglesia adventista acepta el matrimonio civil. Oficialmente la iglesia adventista. Un ejemplo, antes de leer los textos, porque tengo muy poco tiempo. Oigan bien, hermano. Supongamos de que un hermano no tiene money para celebrar una boda e invitar a todos los hermanos, porque aquí a los hermanos les gusta comer mucho pollo. Supongamos que el hermano no tiene money, entonces dice el hermano, bueno, hermanos, fíjate que yo no quiero celebrar eso porque no tengo dinero, me voy a casar solamente por lo civil. Pregunto, ¿está casado delante de Dios? ¿Está casada la persona delante de Dios? Sí. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sí, está casado, porque es el matrimonio que Dios aprueba. La celebración es un extra. Si alguien quiere invitar a todos los hermanos y matar un piligüeyo, no sé qué es lo que quieran hacer, eso es extra. Pero si ya se casaron por lo civil, ya están casados delante de Dios. Ahora, quiero que agarren esta información, hermano. En el mundo cristiano existen dos posturas. No solamente cuando me refiero al mundo cristiano, me refiero en general. En el mundo cristiano existen dos posturas. Unos dicen que el matrimonio que vale delante de Dios es el matrimonio por la iglesia. Este concepto viene de la iglesia católica. Y este concepto minimiza el matrimonio civil. Mientras que otros dicen que el matrimonio que posee valor es el civil. Ahora, analicemos ambas posturas a la luz de la Biblia. El matrimonio civil
deja como resultado un documento legal. Un documento legal que ratifica la unión conyugal de una pareja por parte del Estado. O sea, cuando hay un matrimonio civil, hay un documento que hace constar eso. ¿Sí? Mientras que un matrimonio por la iglesia, no hay nada que lo haga constar, según este concepto que aprueba el matrimonio por la iglesia, que es el verdadero. Supongamos de que usted vaya a sacar un DUI. Y alguien le pregunta allí, ¿y usted es casado? Y usted le va a decir, sí. ¿Cuál es la constancia o el acta que demuestra que es casado? No, me casó el pastor o el sacerdote de mi iglesia. Eso no vale para nosotros. Tiene que llevar ¿qué? Un acta, un documento legal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, mientras que el matrimonio religioso, lo que nosotros le llamamos presentación, es una presentación, no es un matrimonio, porque entonces fueran dos matrimonios, matrimonio civil y matrimonio por la iglesia, pero estamos hablando de un solo matrimonio. Lo que la gente le llama matrimonio por la iglesia es una presentación donde nos reunimos todos para que el pastor, el ministro, ordenado por Dios, dé la bendición para esa pareja. Ahora, hermanos, yo quiero leerles alguna cita que la Biblia, aunque no diga te vas a casar por la iglesia o por lo civil, la Biblia no hay ningún texto que diga sí, pero hay suficiente información donde la Biblia aprueba un matrimonio civil legal por las leyes del Estado. Saben de que en la teocracia de Israel el matrimonio tenía un carácter legal y no religioso. ¿Cuántos sabían ustedes eso? En la teocracia, en la ley de Moisés o en la Torá, como le quiera llamar el Pentateuco, tenía un carácter legal y no religioso. Y yo se lo voy a demostrar. Deuteronomio 24, versículo 1 al 3. Noten cómo dice, Deuteronomio 24, 1 al 3. Por falta de tiempo no puedo hacer un exégesis de estos textos, solamente lo estoy usando para enfatizar que el matrimonio en la teocracia de Israel tenía un carácter legal, basado en un documento legal. Deuteronomio 24, 1 al 3 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare, por haber hallado alguna cosa indecente, ¿le escribirá qué? ¿Qué es lo que le va a escribir? Carta de divorcio. En el hebreo es carta o documento de despedida. Era un documento que se le... Saben que por falta de tiempo no puedo profundizar en esto, hermanos, pero en la teocracia de Israel existía el divorcio por cualquier cosa. Por ejemplo, si el esposo veía que su esposa tenía los pechos pequeños, podía extenderle carta de divorcio. O si veía de que en la luna de miel le herían los pies, podía extenderle carta de divorcio. O algo que no le agradó al esposo, podía extenderle carta de divorcio, un documento. Pero Cristo dijo, ¿por qué en la teocracia de Israel se permitió esto? ¿Por la dureza de qué? De vuestro corazón, para que las mujeres no fueran, ¿cómo decir?, dañadas y maltratadas. Pero el plan de Dios, ¿cuál fue? De que el ser humano, cuando se casara, el matrimonio fuera ¿qué? Hasta la muerte. Pero aquí vemos de que cuando existía el divorcio, se le daba carta, una carta, era un documento legal. Tiene que ver con legalidad, una carta, un documento. Es interesante lo que dice Mateo 5:31, dice, Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele ¿qué? Carta de divorcio, era un documento legal.
O sea, noten que el matrimonio en la teocracia de Israel y en los tiempos de Jesús tenía un carácter legal y no religioso. Era más legal que religioso. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio civil? Saben, hermanos, que el matrimonio que vale delante de Dios es el civil. Muchos estamos confundidos y quizás estábamos confundidos que el matrimonio que valía delante de Dios era el religioso, concepto católico romano. Pero cuando uno va a la Biblia, el matrimonio tiene que ver con un carácter legal. Ahora, noten cómo dice 1 Corintios 7:39. La Biblia da muchas referencias que el matrimonio que tiene valor delante de Dios es el civil. Dios casa a los cónyuges a través de las leyes de cada país, del Estado. Dios les da autoridad a los gobiernos políticos y civiles para poder casar. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada ¿por qué? Por la ley a su marido que vive. ¿De cuál ley está hablando aquí Pablo? ¿De cuál ley, hermanos? ¿De cuál ley? Los de Corinto ni tan siquiera eran judíos, eran gentiles convertidos al cristianismo. De la ley que Pablo habla aquí eran las leyes terrenales, las leyes civiles. Noten qué interesante. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea ¿dónde? En el Señor. Noten que el matrimonio tiene que ver más con un carácter legal que con religioso. Porque el religioso, ¿cómo se va a demostrar que alguien fue casado con el religioso? No se puede demostrar. Eso no vale. Ante la ley terrenal eso no vale. Ni para ningún trámite legal. Supongamos de que alguien diga, mi esposo se murió, esta casa o este chivo me lo tiene que pasar a mí porque yo soy la esposa. ¿Cuál es el documento? ¿Qué va a costar de que usted es la esposa? No tiene ningún documento, porque lo religioso no vale. Lo que vale es lo legal. No estoy diciendo que sea malo que se haga una ceremonia y que haya una bendición para la pareja, pero eso es extra. No sé, si usted tiene dinero, hágalo. En la iglesia tenemos muchos hermanos que solamente se han casado por lo civil. ¿Están casados delante de Dios? Sí. Inclusive, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando una pareja se va a bautizar en sábado y no se han casado? Antes hacíamos eso, cuando estaba el hermano Daniel y andábamos de obrero bíblico. En la mañana del sábado íbamos a buscar a un abogado para que los cobrara $25, casábamos a la pareja antes del culto y ya a las 11 estaban bautizándose la pareja. ¿Por qué? Porque la iglesia bendita aprueba ¿qué? Y apoya el matrimonio civil. Interesante. Noten lo que dice Pablo en Romanos 13:1. Dios le da la potestad a los poderes políticos para casar. Mire, hermano, que yo me quedo impactado cuando uno profundiza en la Biblia y descubre estas cosas. Romanos 13:1, la lectura bíblica dice: someteos toda persona a las autoridades. ¿A cuáles autoridades se refiere aquí Pablo? ¿A cuáles, hermano? Las autoridades ¿qué? Civiles, eclesiásticas. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que un notario, un abogado y un alcalde tiene autoridad de casar de parte de Dios. ¿Dios le ha dado la autoridad a un notario para que case? Sí, aquí dice Pablo. Ahora, noten cómo dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 2:13 al 14. ¿Sabe, hermanos, que cuando el abogado o el notario está casando a la pareja y al mismo tiempo están firmando ahí el acta, Dios está presente allí? Dios está presente porque Dios es el autor del matrimonio. Noten cómo dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 13 al 14 dice:
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, y a los gobernadores como que si son enviados de Dios para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. O sea que Dios aprueba las leyes terrenales. Ahora, aquí va lo interesante, para cerrar como broche de oro. Dios le ha dado autoridad a los gobiernos civiles para que casen. Dios casa a los cónyuges a través de los poderes civiles. En El Salvador, ¿quién tiene potestad de casar? En El Salvador, según la ley, los alcaldes y los notarios. Yo creo que ya no hay más, alcalde y notario. Pero saben que en Estados Unidos, yo platiqué con algunos hermanos que si a algunos estados se les permitía a los pastores casar, y me decían los hermanos que sí, en algunos estados, en Estados Unidos hay pastores que pueden casar, pero le pregunté, ¿cómo así? Explíqueme esto. El Estado le da autoridad de que ellos hagan un documento legal. Es que hacen un curso, en Estados Unidos es común hacer un curso en donde usted, sin ser abogado, usted puede ser notario y dar fe y legalidad. O sea que el Estado les da autoridad, el gobierno civil les da autoridad, correcto, ¿eh? Pero no es que el pastor diga, bueno, yo voy a tomarme esta prerrogativa divina, voy a casar y voy a pasar por encima de la ley. Eso es delito. Ahora, hermanos, en algunos países, y esto lo corrobora el NSY, el NSY tiene algunas referencias donde dice que los pastores pueden casar, y yo me preguntaba, ¿cómo así los pastores pueden casar? Pero empecé a investigar por qué el NSY decía eso. Es porque siempre en los tiempos del NSY a los pastores también se les daba, el Estado les daba el poder de casar. El Estado, siempre va en primera instancia el Estado. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la autoridad del poder civil? ¿Hasta dónde llega el límite de la autoridad del poder civil? Dios les da autoridad, pero ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esta autoridad? Dice el Espíritu de Profecía que Dios les da autoridad a los poderes civiles, pero para que gobiernen en su esfera legítima. ¿Qué significa eso? Que aunque el Estado tenga potestad de casar, pero el Estado no puede divorciar a la gente a lo loco. Por ejemplo, el Estado no puede casar a personas del mismo sexo, porque esa no es la esfera legítima del Estado. ¿Están conmigo, hermano? El Estado no puede permitir de que un hombre se case con una vaca. Saben que en algunos países hay mujeres enfermas que se casan con animales. Y son leyes, es legal. O sea que, aunque Dios le da potestad al Estado, esa potestad tiene un límite, y dice el Espíritu de Profecía que es para que gobierne en su esfera legítima. O sea, aunque el Estado tenga legalidad para casar a una pareja, el Estado no se le ha permitido que divorcie a alguien por el simple hecho de que a la hermana se le descubriera un piojón o que no se bañaba. El Estado no puede divorciar a nadie por eso. Ni tampoco usted se puede divorciar porque su esposa le pega con la cacerola. ¿Está conmigo, hermano? La única forma para que exista una ruptura matrimonial, Cristo dijo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí, la muerte, pero hay otra cosa. Hogar Cristiano, página 309, dice: entre los judíos se permitía que el hombre se pudiese divorciar de su mujer por cosas insignificantes. Pero Cristo dijo en el Sermón del Monte: el que repudia a su mujer, salvo, hay una sección, salvo por causa de fornicación. O sea que lo único que puede romper un pacto matrimonial es la que infidelidad. Esa se llama, yo les expliqué en un estudio anteriormente, ¿se acuerdan, hermano? Se llama eso permitir en casos extremos. No es que sea un mandamiento, sino que es permitir cuando ya no hay salida, cuando ya eso es el extremo, salvo pero el Estado, dice el Espíritu de Profecía,
de que si no hubo infidelidad, aunque la persona esté divorciada legalmente por el Estado, para Dios sigue casado. Terrible, hermanos. O sea que el Estado tiene un límite hasta dónde puede gobernar. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 121, párrafo 3, dice: el pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces es evidente que el matrimonio que Dios aprueba es el matrimonio por lo civil. Hermanos, defendamos estos principios. Estos principios no se pueden negociar con nadie. No los podemos negociar con nadie, ni con ningún Estado, ni con ninguna iglesia. Los principios son eternos. Y como iglesia, hermanos, debemos de mantenerlos firmes en este punto. Proteger la familia, cuidar la familia, exaltar el matrimonio, proteger el matrimonio, estar de parte del matrimonio. Y no importa qué excusas pongan los gobiernos políticos, no importa qué excusas pongan las iglesias liberales. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque los principios no se negocian. Los principios son de Dios y como iglesia debemos estar firmes. Porque Dios dice, Dios ama al pecador. ¿Ama al pecador Dios? Claro que nos ama. ¿Qué es lo que nos ama? El pecado. Dios ama a las personas que tienen otras tendencias, pero la iglesia no puede rebajar los principios bajo ninguna circunstancia. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta reflexión o este estudio haya sido para bendición de nosotros y que podamos cada día estar de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Dios les bendiga, hermanos. Ok, hermanos, vamos a orar para el repaso de la lección, para que Dios bendiga el maestro que va a impartir la lección. Así que, hermanos, oremos así como estamos. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder estudiar la lección de escuela sabática en este momento. Bendice el maestro que la va a impartir. Bendice el intelecto de nosotros para que podamos aprender y podamos intercambiar el conocimiento que tú nos has dado. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el tiempo queda para el maestro que va a impartir la lección.